Me llamo Diego y antes de que sigan leyendo esto o viendo esto o lo que sea que estén haciendo ahorita conmigo, necesito que sepan una cosa, no estoy loco. Sé que así empiezan todos los que sí lo están, pero llevo aquí encerrado 112 días. 112 días explicándole a psiquiatras, a trabajadoras sociales, a mi propia familia, lo que pasó en ese rancho. Y todos me dicen lo mismo, que fue estrés postraumático, que fue una crisis colectiva o que fue una sugestión de grupo, pero yo estuve ahí y de los 6 que entramos, solo 2 salimos caminando y el que sigue libre viviendo su vida normal como si nada no es ninguno de nosotros, es el dueño del rancho. Todo comenzó por una publicación en Facebook, un rancho enorme en medio de la selva, cerca de la sierra. No voy a decir exactamente dónde, porque todavía tengo miedo de que alguien más vaya. La foto se veía preciosa, una cabaña de madera vieja rodeada de árboles altos, un río cerca, todo muy desconexión total. Como decía el anuncio, precio bajísimo para lo que ofrecía. Eso debió darnos la primera pista. Éramos 6, yo, mi mejor amigo Ricardo, le decíamos Richie, mi prima Fernanda, mi amigo Julián con su novia Andrea y Mauricio, que era el más nuevo del grupo, pero ya se había vuelto imprescindible en cualquier viaje. Llegamos un viernes por la tarde. El camino de terracería que llevaba al rancho parecía no acabar nunca. La selva se iba cerrando cada vez más y más sobre nosotros, y la señal del celular se fue muriendo poco a poco hasta que ya no hubo nada de señal. El dueño nos esperaba en la entrada, un señor grande de unos 70 años que no sonrió ni una sola vez mientras nos enseñaba la propiedad. Nos dijo su nombre, pero honestamente ya no lo recuerdo bien. Para mí siempre fue el viejo. Nos advirtió de cosas raras desde el principio, que no anduviéramos después del anochecer, más allá del río. Y si oíamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre en la noche, no contestáramos, que no saliéramos, pasara lo que pasara. Nos reímos, obviamente nos reímos. Pensamos que era parte del show, ya saben, para darle ambiente al rancho embrujado. Hasta le tomamos fotos a la advertencia como broma. El viejo no se rió con nosotros. La primera noche estuvo tranquila. Cenamos, tomamos, nos reímos del calor y de los mosquitos. Fernanda fue la única que se veía incómoda desde el principio. Decía que sentía que algo nos estaba observando desde los árboles. Le dijimos que dejara de ver tanto contenido de terror, cosas que uno le dice a un amigo sin pensar que después se las va a tragar con culpa. Fue Richie el que empezó a burlarse más fuerte. Yo salgo ahorita a caminar hasta el río a ver si me llama el fantasmita, dijo. Y todos nos reímos, menos Fernanda. No pasó nada esa noche, o eso creímos nosotros. La segunda noche fue cuando todo cambió. Como a eso de las 11, Mauricio se levantó a fumar afuera de la cabaña, cerca de la orilla del terreno donde empezaba la selva cerrada. Yo estaba dentro con Julián y Andrea, jugando cartas. Richie ya se había dormido. De repente oímos que Mauricio hablaba con alguien afuera. Al principio pensamos que era el viejo, que había venido a checar algo,
pero cuando Fernanda se asomó por la ventana, dijo que Mauricio estaba solo, parado frente a los árboles, hablando como si tuviera alguien enfrente. Salí a buscarlo, le pregunté que con quién hablaba. Me dijo que era su papá, pero su papá había muerto hace 3 años. Me dijo que su papá le estaba pidiendo que se acercara un poco más, que tenía algo que decirle, algo importante, que nunca le pudo decir en vida. Yo sentí un frío que no tenía nada que ver con la selva. Traté de llevármelo adentro, pero Mauricio se puso agresivo, cosa que nunca había pasado con él. Nunca. Me empujó y se metió entre los árboles, hacia la oscuridad, diciendo que ya venía, que solo iba un momento. Y esa fue la última vez que lo vimos completo. Esa noche nadie durmió. Salimos con linternas a buscarlo gritando su nombre por toda la orilla del terreno. El viejo salió de su casa. Vivía separado, del otro lado del rancho, y en lugar de ayudarnos a buscar, nos ordenó que regresáramos adentro. Nos dijo, con una voz que hasta ahorita se me queda grabada, que si Mauricio ya había cruzado hacia los árboles, gritar su nombre solo iba a llamar más la atención de la que ya teníamos encima. Le preguntamos que qué quería decir con eso. No contestó, se dio la media vuelta y se metió a su casa. Al amanecer la camioneta no encendía. Ninguno de los teléfonos tenía señal, ni siquiera para llamadas de emergencia. Y el camino de terracería por el que habíamos entrado ya no se veía igual. Juro que dimos vueltas y vueltas tratando de encontrar la salida y siempre terminábamos otra vez frente a la cabaña. Estábamos atrapados. Al segundo día, sin Mauricio, encontramos algo cerca del río. Su teléfono apagado, con la pantalla estrellada, y junto a él, tallado en la corteza de un árbol recién tallado, la madera todavía estaba clara, sin tiempo de oscurecer, una palabra que ninguno de nosotros reconoció: Nahualotl. Fernanda la reconoció, aunque no de dónde exactamente. Dijo que sonaba algo que su abuela mencionaba de niña, algo que ella describía como lo que se lleva la gente cuando le deben algo a la tierra. Nadie le hizo mucho caso en ese momento. Estábamos demasiado asustados por Mauricio como para pensar en leyendas. Esa tarde confrontamos al viejo. Le exigimos que nos dijera qué estaba pasando, que nos ayudara a salir de ahí. Y por primera vez algo en su cara cambió. Vi su miedo. Vi sobre todo esa culpa. Nos dijo, casi en susurros, que su familia llevaba generaciones cuidando ese terreno, que sus bisabuelos habían hecho un trato, un pacto, hacía mucho tiempo, con algo que ya vivía ahí desde antes de que llegaran ellos. Un trato para poder quedarse, para que la tierra les diera y no les quitara. Pero el trato tenía condiciones: silencio y ofrendas. Cada cierto tiempo le preguntamos qué tipo de ofrendas. No contestó eso tampoco, solo dijo que él ya no podía romper el pacto, que si lo hacía, la maldición caería sobre él y su familia, y que lo sentía, que de verdad lo sentía, pero que no había forma de deshacerlo. Entendimos ahí parados, empapados en sudor y en miedo, que nosotros éramos la ofrenda. Esa noche perdimos a Andrea.
Julián se había quedado dormido del cansancio vigilando la puerta. Cuando despertó, Andrea ya no estaba a su lado. La buscó por toda la cabaña gritando mientras nosotros tratábamos de calmarlo, de decirle que seguro había ido al baño, que seguro estaba bien. La encontramos casi al amanecer, sentada en la orilla del río, completamente empapada, mirando hacia la nada. Cuando Julián corrió hacia ella gritando su nombre, ella lo volteó a ver con una expresión que no era la de ella. No parpadeaba, no hablaba, solo sonreía de una forma que no tenía nada de humana. Julián nunca más volvió a ser el mismo después de esa madrugada. Aquí es donde las cosas se vuelven más confusas, incluso para mí. Sé que suena raro que el que esté contando la historia diga que no recuerda bien su propia historia, pero así fue. Entre el miedo, el cansancio, la falta de sueño, todo se vuelve borroso. Recuerdo que Julián se separó de nosotros esa mañana cargando a Andrea, diciendo que él la iba a salvar, que él sabía qué hacer, que había investigado sobre estas cosas en internet. Antes de que se fuera la señal, le rogamos que no se fuera solo, pero no nos escuchó. Fue el tercero que perdimos. No sé si a Nahualotl o a lo que sea que Andrea ya se había convertido, o simplemente a la selva. Solo sé que no volvimos a verlo. Quedábamos Fernanda, Richie y yo. Esa última noche, Richie ya no se reía de nada. Ninguno de los tres hablábamos casi. Fernanda rezaba en voz baja, con los ojos cerrados, y yo, por primera vez en mi vida, recé con ella. Aunque nunca he sido religioso, fue Richie el que empezó a oír la voz de su mamá, llamándolo desde afuera, diciéndole que había venido a buscarlo, que se había preocupado por él. Los dos nos sujetamos con todas nuestras fuerzas. Le tapamos los oídos, le gritamos que no era real, que su mamá estaba en la ciudad, dormida en su casa, que eso no era ella. Richie luchó contra nosotros como si fuéramos nosotros los enemigos. Se soltó, corrió hacia la puerta y ahí fue cuando lo vimos. No la sombra de un hombre, no un animal, algo entre las dos cosas, parado justo en el marco de la puerta, alto, demasiado alto, con una forma que mi cabeza todavía se rehúsa a terminar de armar. Cuando trato de recordarla, solo sé que tenía los ojos de Richie, mamá, y la boca de alguien o algo más. No recuerdo cómo salimos de ahí. Fernanda dice que corrimos. Yo solo recuerdo la selva pasando a nuestro alrededor, ramas cortándonos la cara y una sensación muy clara de que algo venía detrás de nosotros, sin necesidad de correr, como si solo caminara y aún así nos alcanzara. Amanecimos no sé cómo, en la orilla de la carretera principal, a varios kilómetros del rancho. Un camión de carga nos encontró tirados, deshidratados, con heridas que ninguno de los dos recordaba haberse hecho. De los 6 que entramos, solo Fernanda y yo salimos caminando. A ella la dieron de alta hace 3 semanas y a mí todavía no. Los doctores dicen que mi versión no es consistente con la de Fernanda. En algunos detalles, que eso es normal en casos de trauma compartido, que con terapia, con tiempo, voy a poder procesar mejor lo que pasó.
Nadie ha ido a buscar el rancho. La policía dice que no hay registro de una propiedad con esas características en la zona que yo describo. El anuncio de Facebook desapareció el día siguiente de que salimos. Y el viejo, el dueño, el que sabía todo desde el principio, el que nos advirtió a medias y nos dejó entrar de todos modos, sigue libre. Sigue en su rancho o en otro, quién sabe, viviendo su vida como si nada, protegido por el mismo pacto que nos costó todo a nosotros. Y yo sigo aquí, encerrado, sin poder salir, sin que nadie me crea. Si alguna vez ven un anuncio de una cabaña demasiado barata para ser real, en medio de la selva, con un dueño que no sonríe y les advierte cosas que suenan a cuento, créanle.